tal amigos? Bienvenidos a Divulgantes, el lugar de encuentro entre las ciencias y las humanidades. Hoy vamos a hablar de la relación entre Charles Darwin y Thomas Malthus. Charles Darwin, 1809-1882, es sin duda uno de los científicos más famosos de todos los tiempos. En su libro, El origen de las especies, de 1859, explica la evolución de los organismos por selección natural. El complejo camino de Darwin para llegar a proponer su teoría es de hecho sumamente complejo y largamente discutido por los historiadores de la ciencia. La obra Principios de Geología de 1830 de Charles Lyell, 1797-1875, y el ensayo sobre el principio de población de 1803 de Thomas Malthus fueron influencias para la obra de Darwin. Se sabe que entre julio de 1837 y a finales de 1938 había llegado Darwin a la conclusión de que el uniformismo de Lyell sobre el cambio geológico también podía ser llevado al terreno biológico a pesar de las objeciones del propio Lyell. En esa obra se habla de la acumulación de pequeños cambios que le dan forma a la Tierra. Estaba convencido de que las especies habían evolucionado y de que el surgimiento de nuevas especies era resultado de la descendencia con modificación, y que la forma en que se realizaba este proceso era resultado de la lucha por la supervivencia a la que llamó selección natural. En la segunda mitad de 1838 fue cuando Darwin leyó el ensayo sobre el principio de población de Malthus, y que ya tenía en esa época más de 40 años de haber sido publicada y que fue esencial para generar el concepto de selección natural. Lo que Darwin encontró en Malthus fue que tanto el hombre como el resto de los organismos tienen la capacidad de reproducirse de forma exponencial, pero que la carencia de recursos los mantiene dentro de ciertos límites, y por lo cual el ambiente actúa como factor de selección sobre el exceso de individuos de una población, y estos, al ser diferentes, puesto que varían en diferentes características, tienen entonces diferente capacidad para obtener los recursos escasos y por lo tanto diferentes capacidades de supervivencia y reproducción. Así se establece una lucha por la subsistencia que llevará a los individuos cuyas características les den ventajas reproductivas a transmitir a su descendencia esas características. Al acumularse estas diferencias en el tiempo, llevará o dará origen a nuevas especies. Darwin ya tenía una fuerte convicción evolucionista, pero no fue hasta después de la lectura de la obra de Malthus que pudo armar el rompecabezas del cómo y que dio origen al mecanismo de la selección natural. Lo que sabemos que Darwin tomó de Malthus no solamente era la idea de que había competencia entre especies, sino la idea de que había competencia entre individuos de la misma especie por los recursos, y que precisamente la supervivencia no es al azar, sino que cierta característica le da ventaja o más posibilidades para la supervivencia y reproducción, y por lo tanto de heredar esa característica que le ayuda a sobrevivir a esa especie en ese entorno específico. Así debemos hacer una aclaración. Darwin utiliza una forma de la palabra evolución tan solo una vez en el origen, donde dice: hay grandeza en esta idea de que la vida, con sus diversas facultades, fue originalmente inspirada en contadas formas,
o acaso en una sola. Y mientras ese planeta ha ido girando de acuerdo con las leyes fijas de la gravedad, desde aquel principio tan sencillo, se han desarrollado y están evolucionando interminablemente formas incontables de lo más hermoso y maravilloso. De la primera edición del Origen de las Especies, 1859. El término evolución se usa hoy para designar lo que Darwin había llamado herencia con modificación. La palabra evolución se popularizó por los comentarios de Herbert Spencer alrededor de 1850. Sin embargo, Darwin utilizó, tal como se entiende hoy, el término evolución hasta 1871 en su texto sobre el origen del hombre. De hecho, Darwin, aunque utilizó la palabra evolución para referirse a su teoría, nunca estuvo del todo convencido del término. Al mismo tiempo, otro naturalista de la época, Alfred Russel Wallace, también estaba atorado con el mecanismo de transmutación de una especie a otra. Fue durante su estancia en el archipiélago malayo que recordó la obra de Malthus. Darwin recibió en 1958 una carta donde se describía la teoría de la selección natural como un mecanismo para la transmutación de las especies. A Darwin no le fue claro el mecanismo de la selección natural para la evolución de las especies hasta la lectura de la obra de Malthus en 1838, y el hecho de que este elemento haya inspirado también a Wallace para que paralelamente e independientemente concebieran la selección natural como el mecanismo causante de la evolución, se explica porque las ideas sociales y culturales, en este caso de la economía, tienen influencia en el propio desarrollo de las teorías científicas. Así, Darwin tiene primero una serie de datos inconexos que después articula en base a una propuesta surgida de la lectura de principios de población. Wallace, en cambio, conoce el trabajo desde antes, pero no es sino hasta que realiza sus investigaciones en el archipiélago malayo que le ofrece la oportunidad de construir su teoría de la selección natural. Darwin elaboró su teoría no solo por su genio indudable, sino porque la época que vivió le ofreció ciertos elementos conceptuales que él pudo integrar. Prueba de ello son las coincidencias entre las ideas de Darwin y Alfred Russel Wallace sobre el origen de las especies por selección natural. Alfred Russel Wallace, también inglés, nació unos años después de Darwin. Provenía de una familia sin las ventajas económicas de la familia Darwin. Fue primero topógrafo y maestro de escuela en Leicester, después naturalista, y gracias a la intervención del entomólogo Henry Walter Bates, leyó también la ley y la crónica del viaje del Beagle del propio Darwin, historia de un naturalista alrededor del mundo. En 1849 viaja al Amazonas, un viaje que a la larga resultaría una catástrofe, pues cuando regresaba a Inglaterra el barco se quemó, perdiendo todas sus colecciones y poniendo en riesgo la vida, pero lo volvió a intentar y partió al archipiélago malayo. Wallace publicó su primer artículo teórico en 1855, donde afirmaba que una especie nueva siempre empieza a existir en un área ocupada por especies emparentadas. Wallace escribió: la vida de los animales salvajes es una lucha por la supervivencia. Es necesario que utilicen al límite todas sus facultades y energías para preservar su propia existencia y proveer la de sus descendientes. La mayor parte, o tal vez todas las variaciones de la forma típica de una especie deben tener algún efecto definido, por pequeño que sea, sobre los hábitos o la capacidad de los individuos. Es evidente que la mayor parte de los cambios afectaría su capacidad para prolongar su existencia, ya sea favorable o desfavorablemente. Si por otra parte cualquier especie produjera una variedad con una capacidad ligeramente mayor para la supervivencia en determinada condición, esa variedad adquiriría con el tiempo
inevitablemente superioridad numérica. Y es a lo que Wallace se refiere en su texto La tendencia de las variedades a alejarse indefinidamente del tipo original de 1858. Las teorías de Darwin y Wallace, a pesar de parecer muy semejantes, tienen algunas variedades. Lo interesante de esta comparación es que vemos cómo la influencia social y cultural está presente en el desarrollo de las ideas científicas. Bueno, eso fue todo por el video de hoy. No te olvides de suscribirte al canal y darle un like si te gustó el video. Hasta luego, amigos.